Episodio número 2312. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 27 de octubre, avanzando en la lección número 5, Resurrecciones antes de la cruz, con el texto a memorizar de Juan 11, 25 y 26. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Seguimos avanzando en estudio sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina. Al final del programa estaremos dando la vía de contacto directamente con el director de este ministerio, Audios de Bendición, Omar Medina, y también vamos a dar el número de radio Oasis de Esperanza, la emisora que estamos colaborando para que sea definitivamente una bendición, un oasis de esperanza para todos aquellos que la escuchen. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes y a todas las personas que están por primera vez escuchando este programa. Dale, oh Dios, la oportunidad de encontrarse contigo. También a todos los que estamos hace tiempo ya escuchando, participando de este programa. Bendícenos y también bendice, oh Dios, a Omar Medina, donde quiera que esté, como director de este ministerio, para que seas tú, oh Dios, el que nos ayude a continuar grabando, compartiendo, informando a todas las personas este programa. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se nos invita a leer Juan capítulo 11, los versículos del 1 al 44. Juan capítulo 11, del 1 al 44, para responder a la pregunta: ¿en qué sentido Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de Lázaro? Juan capítulo 11, versículo 4, es también otra lectura para dar entonces el énfasis a todo esto. Por razones de tiempo, obviamente vamos solamente a comentar todo este suceso. Y específicamente el versículo 4 del capítulo 11 de Juan dice: Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este texto de verdad que nos da un sentido en general, porque comentando la historia ustedes pueden entender que realmente es una historia fascinante. El hecho de que Lázaro primero se enferma, Marta y María mandan a llamar a Jesús. Jesús no va de inmediato, se toma su tiempo. Luego Jesús entonces le dicen que Lázaro iba a morir. Él aún así no va inmediatamente, espera que muera. Y luego va después de 4 días. Y esto tiene como mucho énfasis porque los judíos obviamente tenían una creencia, y era de que después de esos 4 días la persona ya no estaba en la posición de volver a la vida, porque supuestamente el espíritu se había ido. Algunos judíos obviamente pensaban esto, no todos. Pero en resumidas cuentas, Jesús se toma todo este tiempo a propósito, y cuando Marta le reclama de que si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, él le dijo claramente: tu hermano resucitará. Ella pensó que tenía que ver con la resurrección postrera, no que iba a ser resucitado en ese momento. Jesús, ahí es que le dice la frase poderosa: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso se encuentra en el versículo 25. Y al final entonces se da también lo que dice el 26,
que es también todo esto la lectura bíblica de toda esta semana. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? A ella fue que se le dijo estas palabras. Entonces ella dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Y en resumidas cuentas pasaron muchas cosas. Jesús lloró. También María le hizo la misma reclamación. Y al final Jesús hace lo que nadie había presenciado. Y era que una persona ya enterrada, muerta a los 4 días, entonces volviera a la vida. ¿En qué sentido entonces Jesús fue glorificado por la enfermedad y la muerte de Lázaro? Jesús fue glorificado porque este milagro, sin ningún tipo de medición, podría explicarse como solamente el dador de la vida podía hacer esto. Lo otro, como les mencioné, era por la historia de que ellos entendían que todavía la persona podía tener quizás supuestamente el espíritu cerca y que no se le había ido completamente. Pero ya eso rompía todo parámetro de que la persona realmente había muerto. Y eso pues es un milagro que glorifica a Dios, glorifica a Jesús, y definitivamente Jesús ve aquí la muerte como un medio para glorificar a Dios, ya que esta muerte de Lázaro era para que ellos vieran ese milagro poderoso. También Jesús utiliza la metáfora del sueño al hablar de la muerte, porque él le dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo, en Juan 11:11. Aunque algunos pensaron que se refería al sueño literal, Juan 11 del 11 al 13, Jesús enunció claramente lo que quiso decir. Él dijo: Lázaro ha muerto, en Juan 11 del 12 al 14. En realidad, cuando Jesús llegó a Betania, ya hacía 4 días que Lázaro había muerto. Su cadáver ya estaba en descomposición. Cuando un cuerpo comienza a descomponerse al punto de heder, no cabe duda, la persona está muerta. En ese contexto, cuando Jesús dijo a Marta: tu hermano resucitará, ella reafirmó su fe en la resurrección final, pero Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Verdad? Vamos a agregar la palabra para que no haya duda. Y Jesús agregó: si crees, verás la gloria de Dios. Marta creyó y vio la gloria de Dios en la resurrección de su hermano. La Biblia dice que la palabra de Dios creó la vida en Salmo 33:6 y que su palabra puede recrear la vida, como en el caso de Lázaro. Después de una breve oración, Jesús ordenó: Lázaro, ven fuera. E inmediatamente estas personas presenciaron el poder vivificante de Dios, el mismo poder que llamó nuestro mundo a la existencia, y el mismo poder que al final de los tiempos devolverá la vida a los muertos en la resurrección final. Al resucitar Lázaro, Jesús demostró que tenía el poder de vencer la muerte, y para los seres como nosotros, que inevitablemente morimos, ¿qué mayor manifestación de la gloria de Dios podría haber? Se nos invita a leer una vez más Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan 11, 25 y 26, que ha sido la lectura bíblica durante toda esta semana. ¿Cómo dice? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? En un renglón, Jesús habla de los creyentes que mueren, y en el siguiente dice que los creyentes nunca morirán. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿Y por qué es tan importante entender que la muerte es un sueño inconsciente para comprender las palabras de Cristo? ¿Y por qué sus palabras nos ofrecen tanta esperanza como seres destinados a la tumba? Bueno, aquí hay varias preguntas. Vamos a ir entonces respondiendo una por una. La primera es: ¿qué nos está enseñando Jesús aquí? ¿Y por qué
es tan importante entender que la muerte es un sueño inconsciente para comprender las palabras de Cristo? Jesús nos está enseñando efectivamente que la muerte es un estado inconsciente. Yo estuve comentando esta parte de la muerte y quiero que no se confundan con esto. Todos los que mueren, ya sean muertos en Cristo o muertos sin Cristo, todos están durmiendo. La única diferencia es que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación eterna. Aunque este no es el tema directamente, yo lo estoy abordando porque sé que como que confunde el hecho de que solamente se hable de los muertos en Cristo, pero todos los muertos duermen, ya sean en Cristo o sin Cristo, están durmiendo. Porque la resurrección, ¿verdad? La primera resurrección que habla la Biblia es la resurrección de vida eterna, que se da en la segunda venida de Cristo. Pero la segunda resurrección, que es la resurrección para muerte eterna, un poquito contradictorio porque resucitar para volver a morir, sí. La única diferencia es que la segunda muerte, Apocalipsis 20 menciona que es la muerte eterna, de la cual no hay retorno. Entonces Jesús nos está enseñando que es importante entender que es un sueño inconsciente. La muerte es un sueño inconsciente. Esas son las palabras de Cristo y no debemos tergiversarla. Y entonces la última pregunta: ¿por qué sus palabras nos ofrecen tanta esperanza como seres destinados a la tumba? Si yo sé que la muerte es un sueño, entonces no debo tener miedo a la muerte. Al contrario, debo temer a Dios, obedecer a Dios, tener reverencia y respeto por Él ahora que estoy vivo, porque cuando muera no va a haber ninguna diferencia. Si yo hice bien, si estuve bien con Dios, si me mantuve conectado de Dios, a pesar de que fallo, a pesar de que soy un pecador, yo no tengo que temer a la muerte. Mientras Jesús sea mi amigo, el dador de la vida, yo no tengo por qué tenerle miedo a la muerte, que es un intruso, que es un extraño, que es un engañador. En este caso, el enemigo, Satanás, es el que quiere que nosotros no tengamos esa esperanza. Cristo nos ofrece la esperanza bienaventurada. Tú y yo no necesitamos tener miedo a la muerte, porque como ya sabemos, la muerte es un intruso. Pero qué bueno es que Dios al final ha de darnos vida eterna. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que realmente Lázaro pudo volver a la vida aunque su cuerpo estaba descompuesto. Eso te tiene que dar esperanza. A mí me da esperanza saber que a pesar de que llegue a la muerte y se descomponga mi cuerpo y ya no se sepa nada de mí o pase lo que pase, no importa dónde caiga, el que creó la vida es el que me va a resucitar. Gloria sea nuestro Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Bendice a todos nuestros oyentes y a sus familias para que juntos podamos aplicar estas lecciones a nuestras vidas, que podamos cada día, oh Dios, entender que la muerte es un sueño y que sin ningún tipo de miedo podamos agarrarnos de ti con la esperanza de resurrección y vida eterna. Si algún familiar ha fallecido, que podamos albergar esta esperanza y que no importa lo que suceda, podamos, oh Dios, vivir un así, dice Jehová. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No
No se pierda para la próxima lección el cierre con broche de oro de esta impactante lección número 5, la lección Resurrecciones antes de la cruz, con el texto a memorizar de Juan capítulo 11, versículos 25 y 26, Juan 11, 25 y 26, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 25 y 26. Es así que seguimos avanzando en estos estudios y nuevamente, pues tal y como lo habíamos mencionado, aquí les comparto la vía de contacto de Omar Medina, que es el número 484-838-8989 vía WhatsApp, 484-838-8989. Ese es el contacto directo del Ministerio Audios de Bendición. Con Radio Oasis de Esperanza puede comunicarse al 203-302-0397, 203-302-0397 para dejarnos sus comentarios, preguntas o también sugerencias para este programa. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Hay paz, hay paz.